Un año de la muerte del Papa Francisco. Un aniversario que se da en un contexto muy especial. Un mundo en guerra por voluntad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una situación en Argentina y en el resto de los países donde se impone el discurso virulento, la idea de quien piensa distinto es un enemigo. Una situación de tremenda desigualdad social. Y en ese marco decidimos invitar a Monseñor Jorge García Cuerva. ¿Por qué? Porque ocupa el mismo lugar que ocupaba el Papa Francisco antes de consagrarse en el Vaticano. Es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y comparte con el Papa Francisco la misma sensibilidad social. Es un hombre que trabajó en Villas Miserias, que estuvo en las cárceles de la Argentina, que no rehúye ningún tema, que habla de todo, de la violencia verbal, de lo que pasa con el actual Papa en su enfrentamiento con Trump, de lo que pasa en la sociedad argentina, en los barrios, en las villas, con la droga, de lo que pasa con Milei y con el poder político. Por todo eso, el diálogo hoy con Jorge García Cuerva. Bienvenidos a Enemigos del Rey. Jorge, ¿cómo te gusta que te digan? Padre Jorge, arzobispo, ¿cómo te sentís más Padre cómodo? Padre Jorge. Bien. O Jorge. ¿Padre Jorge o Jorge? Sí. Bien. Porque digo, por más que sea obispo, no dejo de ser padre de una comunidad más grande, lógicamente, y un poco me ha ido definiendo la vida esto de ser padre, ¿no? También sabiendo que muchas veces uno es hijo y muchas veces es hermano. Así que quizás Jorge es lo que más engloba, pero Padre Jorge me parece bien. Además vos tenés mucho recorrido en barrios populares donde la gente suele ser muy campechana a la hora de hablar, ¿no? Sí, siempre recuerdo algunos jóvenes, mis primeros años de sacerdote, que directamente me decían papá. Mira. Y para mí era muy fuerte y eran jóvenes que quizá tenían unos 5 o 10 años menos que yo, pero decían que en el papá estaba un poco la figura paterna que ellos no habían tenido, una figura desdibujada, y entonces eso también me llevó a tener que aprender a ser padre desde muy pibe, teniendo pocos años de sacerdote. Ya tenés como 30 años, ¿no? No de llego todavía, pero sí. Casi, sí, casi. Casi 30 años, por lo que estaba leyendo. Sí. Estás en el cargo quizás más importante, ser arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en el lugar nada menos que ocupó Francisco, ¿no? ¿Tiene una carga extra? Lógicamente que sí. La tuvo desde el primer día y diría la tuvo, por supuesto, de una manera muy particular hasta el 21 de abril del año pasado, día de su fallecimiento, y la sigue teniendo hoy, ¿no? En aquel momento, bueno, él era un poco el consejero, aquel que me orientaba, al que yo le podía preguntar, al que le podía contar cosas. Siempre estuvo muy presente en Buenos Aires. Quienes lo conocen saben que él estaba en todos lados al mismo tiempo. Y a partir del 21 de abril del año pasado es la responsabilidad de que su magisterio, de que sus enseñanzas no dejen de estar vigentes en la Iglesia de Buenos Aires. Me gusta decir que el último viaje de Francisco fue a la Argentina y será el viaje eterno o el viaje para siempre si nosotros no lo dejamos partir. ¿Y qué es no dejarlo partir? Es poner en vigencia todo lo que nos dejó y nos enseñó y que nosotros durante los años de su pontificado pusimos siempre en discusión y por lo tanto ni siquiera leímos la mayoría de sus documentos. Es cierto eso. O sea que yo tengo una cuestión personal, ¿no? Siempre me consideré más un dudante que un creyente, ¿no? Por otro lado, lamento mi falta de fe. No soy de los que se ponen contentos con no creer. Por eso no me considero estrictamente un ateo. Deseo que Dios exista y soy muy respetuoso de aquellas personas que tienen fe, porque además compruebo que la fe a mucha gente la sostiene, le permite hacer un montón de cosas y tengo además varios amigos que
que son sacerdotes, tengo gente que está en otras religiones y las veo hacer cosas muy, muy motivados por esa creencia, ¿no? Pero una de las cosas que me acercaron a Francisco fueron, te lo tengo que confesar, primero fueron sus enemigos. Digo, si esta gente le está pegando a Francisco, lo está cuestionando tanto, algo debe haber que está haciendo de forma positiva, ¿no? Me acerqué de esa manera. Y después, lo otro que me interesó mucho fueron su prédica constante, que él ya la venía manteniendo a favor de los más pobres, de los más débiles. Digo, Francisco siempre iluminando a sectores invisibilizados, ¿no? Eso me parecía muy, muy importante. Y después, en relación a una idea que vos también manejás mucho, que es la de la misericordia, ¿no? Este Dios misericordioso, que es una palabra que yo casi no había degustado, pensado con profundidad. No sé si fue un camino correcto, pero me terminé acercando bastante a la figura de Francisco y tratando de entenderlo, leyéndolo un poco más de lo habitual y comprenderlo. Vos dijiste en algún momento, después de esta introducción tan larga, dijiste que a Bergoglio no lo dejaron ser Francisco, lo dijiste ya varias veces, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Por qué? Explícalo. Y yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, con una cuestión propia de los argentinos. De todo opinamos, de todo sabemos. Y así como a Messi le quisimos explicar cómo se hace para jugar al fútbol, y lo teníamos bastante cruzado hasta que Argentina salió campeón mundial en el 2022, de la misma manera también hemos hablado libremente de qué vacunas había que darse en la época del COVID y apoyábamos un laboratorio u otro y no teníamos ni una materia de la carrera de bioquímica o de farmacia. Bueno, de la misma manera le quisimos enseñar a ser papa y ni siquiera nos hemos puesto colorados por eso, ¿no? Digo, me parece que le quisimos enseñar a ser papa y todo lo que el Papa decía creíamos que pensaba en nosotros. También tenemos esta cosa argentinocéntrica. Todo lo que hacía tenía que ver con algo de la política interna. Cuando en realidad uno se daba cuenta, cuando lo podía acompañar en su gestión en Roma, que era un líder mundial, era un líder mundial. Y nosotros lo seguíamos metiendo en el barro nuestro. Entonces digo, por un lado le quisimos enseñar a ser Papa. Y por otro lado, también lo hemos discutido porque como creíamos que las cosas que decía eran exclusivamente para los argentinos, nos quedábamos en el chiquitaje. Entonces mirábamos si le sonreía o no al presidente de turno, cuánto tiempo recibía a uno o a otro. Se hizo con Macri, con Cristina. Bueno, ¿no? Y él jugaba en ligas mayores. Creo que nos hemos perdido una enorme oportunidad en ese sentido. Pero bueno, la vida nos da revancha y de algún modo la posibilidad de leer y conocer su magisterio. A mí me impresionaba también el desconocimiento profundo que había sobre Francisco directamente. Lo que había era conocimiento de algunas frases de sus comentaristas, ¿no? Y realmente me parece que en ese sentido no lo conocimos. Entonces lo metimos en nuestras grietas. También me habrás escuchado decir que digo que más que grieta a mí me gusta hablar de herida porque creo que duele en las entrañas de nuestro pueblo y al mismo tiempo me da esperanza de que cicatrice. Y entonces, bueno, lo poníamos de un lado o de otro, ¿no? Mucho de su no venida a la Argentina quizá tuvo que ver también con eso. Seguramente. Con que hubiese sido absolutamente discutido por un lado o por otro. Hoy, si llegase a venir el Papa León XIV a la Argentina, seguramente tendrá un mensaje contundente, fuerte para todos nosotros y ya no vamos a poder ponerlo de un lado o de otro de la grieta, así que no sé de qué nos vamos a disfrazar. Claro. Bueno, por cierto, está la posibilidad de que León XIV vuelva. Sí, la posibilidad está. Existe. Sí. Bueno, a propósito me lo nombraste al actual Papa. Yo tengo para mí, a lo mejor me equivoco, que la voz de León XIV no suena tan fuerte como la de Francisco, pero a lo mejor porque yo estoy sesgado porque soy argentino, entonces me parecía que el Papa Francisco tenía una voz muy potente. A lo mejor este Papa la va adquiriendo, también recién comienza, pero se acaba de cruzar fuerte con Donald Trump, que es el hombre más poderoso del mundo, si se quiere, en cuanto a estructura militar, económica, etcétera. ¿Cómo ves vos como arzobispo? Y además creo que tenés diálogo con el Papa, ¿no? Sí, a ver, la prueba... Este cuestionamiento tan fuerte que le hizo Trump. La prueba más fuerte de que la voz del Papa León es escuchada es la reacción que ha tenido el presidente Trump. El Papa desde el primer día, desde que salió al balcón, el primer día
él saludó con este saludo de Jesús, de la paz sea con ustedes, y se ha transformado en un apóstol de la paz. Y ha insistido con este valor que el Papa percibe y siente, y porque lo vivimos todos, que falta en el mundo. El año pasado le decía también a los referentes de los medios de comunicación internacionales que cada uno de nosotros construye o destruye la paz con el modo en que nos tratamos, con el modo en que hablamos de los demás, con las cosas que escribimos, con las cosas que también exponemos en las redes sociales. Y el 1 de enero, en la Jornada Mundial de la Paz, el Papa convoca a construir entre todos una paz desarmada y desarmante. Es decir, por un lado, no construir desde la violencia y al mismo tiempo comprometernos a destrabar los conflictos, por eso desarmante. Evidentemente, la voz del Papa ha sido escuchada y entonces hemos tenido esta reacción tan agresiva de parte del presidente Trump y una respuesta que me parece que es muy buena del Papa León XIV, que en su viaje a África, concretamente a Argelia, el Papa responde diciendo que él lo que predica es el Evangelio. Claro. Y que nosotros, no le tiene miedo, dice, ¿no? Que no le tiene miedo, pero no le tiene miedo a Trump porque no hace política. El Papa lo que está haciendo claramente, dice, no soy un político, el Papa está predicando el Evangelio. Y el Evangelio y Jesús en este tiempo de Pascua saluda a sus discípulos todo el tiempo con la paz. La paz empieza, igual que la guerra, en el propio corazón. Y claramente lo que nos invita a todos es a revisar qué construimos o qué aportamos a la paz. Con lo cual, sinceramente, creo que la voz del Papa León ha sido escuchada, por eso es criticado fuertemente, por eso ha tenido estas expresiones, para mi gusto, aparte tan vulgares, porque estaban acompañados también de una imagen. Sí. Que después fue borrada, con lo cual también me parece que hubo algún consejero que dijo no nos metamos por ese camino, pero el Papa con su estilo, con una personalidad absolutamente distinta a la de Francisco, pero me parece que tiene muy claro cuál es su misión. Te escuchaba con atención esto de este destrato, la violencia verbal que se ha extendido y fuertemente no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Lo vemos con lo que estábamos contando de Trump, pero se da en todo el mundo. En Argentina, el propio presidente articula un discurso que es muy violento en general. ¿Qué te pasa a vos como cabeza de una arquidiócesis tan importante como la de Buenos Aires cuando te topás con eso? Yo digo que nosotros tenemos toda la clase dirigente, la clase dirigente política, empresarial, religiosa, una enorme responsabilidad. Nuestro pueblo nos está mirando y somos referentes. Y creo que esto es igual que una familia. Cuando en una familia se habilitan los gritos, cuando en una familia se habilitan los golpes en una pareja, indudablemente los hijos se tornarán muy violentos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que cuidar no solamente el contenido, sino las formas. No solo hay que ser pacífico, sino parecerlo. Y en ese sentido, cuando Francisco nos convocaba a todos a la cultura del encuentro, justamente lo que nos invitaba es a eso, a poder valorar a la otra persona más allá de su estilo, de sus maneras, de sus pensamientos, de sus ideologías. Los argentinos tenemos esto de la grieta o herida, donde el otro, porque piensa distinto, es mi enemigo. Hay una descalificación constante, una intolerancia muy grande, y en ese sentido me parece que tenemos que cambiar, pero fundamentalmente la clase dirigente, ¿no? Digo, todos hemos sido testigos del destrato o todos hemos sido testigos del no saludo entre referentes políticos de mucha importancia. Pasó en el Te Deum, ¿no? Donde no le dio la mano Milei a Jorge Macri. Y todos tenemos una responsabilidad, y en ese caso las autoridades políticas, una responsabilidad institucional. Uno puede no ser amigo, uno puede no compartir, pero en ese momento los ojos de los argentinos estaban puestos en esa celebración del Te Deum y por lo tanto tenemos una responsabilidad institucional que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la cordialidad. ¿Te habrá sorprendido entonces la imagen? Me impresionó mucho. Yo en ese momento traté de un poco resolver la cosa. Venía yo atrás y por supuesto saludé a la señora vicepresidente y al señor jefe de gobierno, que no iba a dejar de hacerlo, pero lo hice de una manera más efusiva, porque me quedé como muy impactado, ¿no? Digo, lo haga quien lo haga, no está bien, no está bien. El respeto, la cordialidad, el diálogo. ¿Hablas con el presidente? No, lo hice hace más de un año, después no. Sí hablo de vez en cuando con algunos miembros de su gabinete, pero con él puntualmente no.
porque el presidente está como muy entusiasmado con el judaísmo, lo usa mucho como referencia, usa el Antiguo Testamento. Pensé que tal vez había algún canal también hacia las autoridades de... No, es un hombre religioso, nadie lo duda. Pero bueno, no hay un diálogo Ahora, así no hay formal. no te quiero meter en un lío, ¿no? Sí. Pero no hay una incoherencia. Yo creo que hay una frase, una cita del Evangelio que dice que no se puede amar a Dios y aborrecer al hermano, ¿no? Al mismo tiempo, porque hay Claro, ahí, lógicamente. creo que es San Mateo, si me creo, ponen en falla, no, yo no. no soy un especialista. En pero... varios textos de la palabra de Dios está esta idea de no se puede amar a Dios y a quien no vemos, si no amamos al prójimo, a quien sí vemos. Es una hipocresía. Exactamente. Y ese creo que es el enorme desafío que tenemos todos. Me parece que la gran pelea de quienes somos hombres y mujeres religiosos es, por un lado, decir que lo amamos a Dios y, bueno, después el desafío está amarnos entre nosotros. Claro. A mí me interesa siempre plantear que Jesús siempre nos dice, o le dice, ustedes son mis amigos. Pero entre nosotros, Jesús no nos dice que seamos amigos, nos dice que seamos hermanos. Porque justamente la amistad tiene que ver con afinidades políticas, deportivas, los mismos gustos. Te juntás en general con quien tenés coincidencia. Exactamente. Entonces, amigos, uno no tiene demasiado. Quizás Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos. Pero nosotros en general tenemos un grupo de amigos. Ahora, hermano de todos. Todo hombre es mi hermano. Y en ese sentido me parece que tenemos que tomar conciencia también que en la Argentina todos somos hermanos. Y podemos pensar distintos, sí, por supuesto, bienvenida a la diversidad. Creo que quizá también la reacción que ha habido en los últimos años es que en algún momento, en nombre de la diversidad, pretendieron que todos pensáramos igual. Y eso me parece que se ha venido en contra. Entonces nos ha generado un espíritu muy intolerante, muy intolerante. De modo que, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando uno se informa, en realidad no se está informando, está buscando a aquellos periodistas o aquellos canales que me confirmen lo que yo ya creo. Confirmame el prejuicio. Confirmame el prejuicio, confirmame mi concepción. Entonces es muy difícil generar en ese sentido diálogo, ¿no? La Argentina en el 2001 tuvo la experiencia del diálogo argentino y de algún modo creo que es una experiencia que hemos pasado a la historia y que en algún punto sería bueno recuperar. ¿Se podría repensar? Yo creo que sí, yo creo que hay que repensarla. Hay que repensarla, un diálogo argentino por la paz. Digo, la paz entre nosotros. Insisto, geográficamente la guerra de Medio Oriente nos puede quedar lejos, pero hay una guerra entre nosotros muy fuerte, ¿no? Y creo que en ese sentido nos merecemos o nos tenemos que dar otra oportunidad. Ya vuelvo a Francisco, ¿no? Porque me interesaba hablar del Papa con vos a 1 año de su muerte. Pero a propósito de estos temas, ya que nos metimos también en cuestiones que tienen que ver con la actualidad política, ¿qué te pasa cuando escuchás el concepto de la justicia social es un robo, por ejemplo? No lo comparto, por supuesto. La justicia social es parte de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, y en realidad, ¿un robo a quién? Digo, si justamente lo que tenemos que tomar conciencia, a mí me gusta un juego, no es un juego, es una dinámica, que nos ponen a todos en una misma fila, ¿no? Dice, bueno, a ver, den un paso adelante quienes tuvieron papá y mamá. Den un paso adelante quienes pudieron terminar la escuela. Den un paso adelante quienes tuvieron referentes adultos que lo acompañaron. Y cuando vos vas haciendo esa dinámica, algunos van quedando siempre muy atrás, muy atrás. Y es casi conmovedor ver la dinámica esa. Y entonces yo creo que de eso se trata la justicia social. Se trata de poder vivir la equidad. Francisco decía que la inequidad era la causa de todos los males sociales, en Evangelii Gaudium 202. Creo que esa brutal diferencia entre unos y otros, cuando en realidad todos hemos venido a este mundo con ganas seguramente de vivir y de poder planificarnos, ¿no? Esa dinámica es muy gráfica, muy gráfica. Y cuando te hablan en contra de la justicia social o te hablan en contra de la posibilidad de que haya un Estado presente e inteligente que garantice los derechos a los sectores más vulnerables, me parece que es interesante hacerla, o por lo menos visualizarla. Del mismo modo, también es verdad que ha sido un concepto muy bastardeado. Y en nombre de la justicia social también ha habido corrupción, claro. Y en nombre de la justicia social ha habido algunos que se han enriquecido, pero eso no significa que todo esté mal.
Y hay que saber, tomando también algún texto de la palabra de Dios, separar trigo de cizaña. En sí mismo la justicia social es un valor evangélico, es un valor de la doctrina social de la Iglesia y tiene que ver con esto, con la posibilidad de garantizar a los sectores más vulnerables el acceso a los derechos. Tenés una experiencia sacerdotal que te he escuchado contar que tu vocación nació también muy fuertemente o se enraizó en la praxis de estar en los barrios, ayudando a la gente. Tenés experiencia en la Cava, por ejemplo. Sí. Yo tengo alguna experiencia en la Cava también de dar una mano allí. Hay unos chicos que tienen un movimiento de acción solidaria, no sé si los conoces, que hacen un buen trabajo también ahí, han abierto una biblioteca. Hay otra gente que también tiene un espacio de formación y ayuda para los chicos de ahí que van a la universidad, le dan apoyo. Bueno, mucha gente haciendo cosas por los demás, en definitiva, ¿no? Independientemente de dónde se ubiquen religiosamente o ideológicamente incluso. ¿Qué estás recibiendo de la capilaridad que tiene la Iglesia, ¿no? Esta presencia en los barrios? Hoy justamente recibía a una persona que es referente ahí en el barrio La Cava, que conozco hace muchos años, y yo viví dentro del barrio, ¿no? Durante más de 10 años, primero como vicario parroquial y después volví como párroco, y creí que me quedaba para siempre hasta que sonó el teléfono rojo y el Papa Francisco me desafió con esta propuesta de ser primero obispo y después arzobispo de Buenos Aires. Me decía que, Jorge dice, yo vivía enfrente de la casa de esta persona y me decía, como nunca, lo que es armas que tienen los pibitos, armas que tienen los adolescentes, armas que sabemos los que vivimos en la villa que no se fabrican ahí. Hay un enorme negociado, droga de total acceso y madres desesperadas. Se ha extendido el consumo en los últimos años. Se ha extendido enormemente el tráfico de armas, las armas en manos de los adolescentes. Me contaba de un chico al que le disparó otro de la misma edad, prácticamente de atrás, y que aparentemente queda paralítico. Esto es de las últimas 24 horas. Un drama, lo hemos vivido siempre. Yo he estado en La Cava desde el año 97. Pero es verdad que cuando el Estado se retira, cuando las organizaciones se cansan, las organizaciones civiles, las organizaciones ligadas... Se debilitan o dejan de trabajar. No es que no pasa nada, pasa mucho. Y lo que hay es un narcoestado. Porque para un pibe que no tiene estudio, para un pibe que no tiene futuro, para un pibe que no tiene capacitación laboral, y bueno, se pone a vender droga y se pone a vender armas y se empoderan desde ahí, ¿no? Entonces, la situación no deja de ser muy complicada. Lo pasa en los barrios de la ciudad de Buenos Aires también. Ayer Yo estuve en Fuerte Apache también hace poco, bueno, y lo que recogí es esto. Había estado hacía 2 o 3 años, volví ahora y el panorama es parecido a este, ¿no? Hay más violencia y hay mucho más consumo, más chicos con... Y al mismo tiempo, yo creo que acá también hay que trabajar fuertemente lo que es la integración de barrios populares. Acá tenemos que recordar que hubo una ley que en el año 2018 tuvo el consenso de todos los partidos políticos y fue prácticamente votada por unanimidad en el Congreso. Es la que generó el FISU. Exactamente. Y eso generó posibilidades de mejor calidad de vida para la gente de los barrios más populares y las villas de emergencia, donde estamos hablando de que hay viviendo aproximadamente 5 millones de personas. Entonces, quienes hemos vivido ahí sabemos de lo importante que es justamente esto, un Estado presente acompañando a los sectores más vulnerables. Y si ha habido corrupción, que se investigue. Y si hay cosas que se han hecho mal, que no se repita. Pero de nuevo, de poder no descalificar políticas públicas que fueron aprobadas en su momento por tantos sectores sociales. Y que funcionaban, porque también uno sabe lo que funciona y lo que no funciona. Insisto, yo he estado en La Cava durante muchísimos años. Entonces, la posibilidad de tener cloacas, la posibilidad de tener un pasillo que se pueda entrar, una calle para que pueda entrar una ambulancia, poder tener, nosotros teníamos, me acuerdo, en una época una red, incluso con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento la gobernadora era María Eugenia Vidal, donde trabajábamos fuertemente con los sectores que estaban en la parte más pobre del barrio, porque dentro de la villa también hay sectores que son mucho más vulnerables. Sí, claro. Y nos juntábamos y pensábamos con muchos muy distintos, y había fuerzas políticas, y había organizaciones barriales, pero había una red, un entramado
¿sí? Donde el Estado también estaba y era el garante de que las cosas se hagan. Entonces, creo que estamos pasando en este momento un momento muy difícil, ¿no? Digo, pasa acá en los barrios también de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Me imagino si está mirando esto alguien del gobierno, quizás se enoja con vos porque estás pidiendo más presencia estatal, estás diciendo, che, más allá de que se haya cometido hechos de corrupción o lo que sea, la justicia social es un valor para la equidad, etcétera, etcétera. ¿Te hacen saber? ¿Te pasa? Lo primero que yo quisiera decir es, yo creo que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los argentinos. O sea, yo no quiero ser enemigo. Si no estás jugando políticamente. No, y no quiero ser enemigo de nadie. Esto, a cada funcionario que viene de cualquier signo político se lo digo siempre. Y con todos trato de generar diálogo y trato de generar consensos. Y vuelvo a insistir, lo digo también desde el Evangelio. Para nosotros, el más pobre también es el rostro sufriente de Cristo. Y para nosotros es muy importante, entonces, volviendo sobre Mateo 25, cuando Jesús decía, lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Yo hablo desde la experiencia de haber estado viviendo dentro del barrio durante 20 años. Conozco la realidad de los barrios y me decían, ¿por qué vivís en la villa teniendo tantos estudios universitarios? Y yo siempre decía lo mismo, porque quiero aprender de lo que es vivir con los más pobres, aprender de su experiencia, poder compartir sus esperanzas y sus dolores. Y si hoy tengo que ser un poco el que exprese públicamente el dolor, el sufrimiento de tanta gente, que si hubo corrupción pues fueron los más perjudicados, que si hay violencia son los más perjudicados, porque justamente las primeras víctimas de un sistema corrupto, las primeras víctimas de un sistema... Y de la inseguridad también, es la gente del barrio la que sufre la inseguridad. Es la que sufre la inseguridad. El más pobre sufre la inseguridad. Porque no hay plata para rejas, no hay plata para country, no hay plata para alarmas. Entonces, digo, no es en contra de un gobierno, es un análisis de una realidad. Había un filósofo, Romano Guardini, que decía, la realidad es verbal y nos habla. Bueno, hay una realidad que no solamente habla, sino que grita. Y grita por mejores condiciones de vida, fundamentalmente para los sectores más vulnerables. Y hay que hacer ajuste, por supuesto. ¿Quién quiere gastar más de lo que entra en una casa? Nadie. Vas a la quiebra. Y si la Argentina se gastó de más, por supuesto que hay que ordenar los números. Pero no ajustemos con los sectores más vulnerables, con los más pobres, con aquellos que no tienen otra posibilidad. ¿Sí? En ese sentido vuelvo a insistir, con esa dinámica que a veces creo que la deberíamos hacer muy seguido, de ponernos todos en la misma línea y empezar con algunas preguntas, que son preguntas muy básicas, pero que inmediatamente van a ir generando una brecha entre nosotros. El Papa Francisco, para volver al Papa Francisco, ¿no? Hablaba de los descartables, ¿no? Yo me acordaba una vez, lo entrevisté a Pepe Mujica antes que falleciera, y él hablaba de los invisibles. Él decía que hay mucha gente que está siendo invisible en el mundo, lo extendía al mundo, ¿no? Algún autor hablaba de los nadies. Los nadies, Eduardo Galeano. Sí. Pareciera que este momento, la política en general, también esto no es solamente un fenómeno de Argentina, ¿no? Pareciera no estar enfocada, al contrario, ¿no? Otra vez los migrantes de los que el Papa se ocupó muchísimo, escribió, viajó a Lampedusa, ¿no? Yo eso lo seguía con mucha atención. Digo, mira, qué fuerza para sostener un discurso contradictorio al general. Su primer viaje fue a Lampedusa en junio del 2013. Y desde allí dijo que... Contemos que es el lugar donde llegan los migrantes. Exacto, de una Europa. isla que está al sur de Italia o al norte de África. Desde allí le gritó al mundo que el Mediterráneo se había transformado en el cementerio del mundo. Y en esta idea de descubrir que todo hombre es mi hermano, el Papa dijo, al mundo le hace falta llorar, y solamente va a llorar cuando el dolor del otro sea como una espina que se clava en mi propio corazón. Su último viaje, fuera del Vaticano, fue a la cárcel de Regina Celis, a unas pocas cuadras de la ciudad del Vaticano, también porque otro sector también marginal son las personas detenidas. ¿No? Que ahora te iba a preguntar, porque vos tenés Bien. también un Entonces, recorrido. me parece que en eso una coherencia del Papa Francisco que alerta al mundo, no con ánimo de echar culpas, que creo que también este es el tema, ¿no? Esta cosa defensiva constantemente, sino que al contrario, lo que el Papa hizo fue alertar al mundo y entre todos tratar de buscar soluciones a una problemática y una realidad que se está sufriendo. Pensaba para pensar, y quizás ya a un año, no sé si te animas a un balance o no, pero hay quien dice el Papa hizo muchísimo, ¿no? Creo que son en general
creo que te encontrás entre ellos, que dicen, no, el Papa consiguió generar más transparencia, que era un problema que tenía el Vaticano, la Iglesia, la estructura de la Iglesia. Corregime cualquier cosa, ¿eh? Logró, por otro lado, en un tema tremendo como son los abusos de menores, también enfocarlos, trabajar sobre ese tema que en principio siempre se dejaba de soslayo o se ocultaba, bueno, cantidad de iniquidades. Y están los que dicen, pero podía haber hecho mucho más porque se podría haber discutido con mayor profundidad el tema de la participación de las mujeres en la estructura de la Iglesia, en mayor aceptación a las personas divorciadas, mayor aceptación a las personas gay. Estoy pensando cosas, ¿qué más? El casamiento, ¿por qué la Iglesia no habilita algo que no es un dogma? El casamiento para que los sacerdotes puedan estar casados. ¿Qué opinás? Yo te di mi pantallazo de lo que escucho. Sí, yo creo que el Papa hizo mucho, fueron 12 años. Creo que hay temas sobre los que no hay retorno, justamente algunos de los temas que fuiste detallando, sobre el tema de abusos, que en realidad es algo que había comenzado en su momento con Juan Pablo II y que tuvo muchísima fuerza también en la legislación canónica con el Papa Benedicto XVI. En temas de transparencia, en el tema de la sinodalidad, palabra que puede resultarnos rara, pero que tiene que ver con el modo de ser de la Iglesia, un modo donde pueda generar diálogo, donde pueda generar consensos, donde no se pierda las autoridades, pero sí que cada uno pueda ejercer el poder de otro modo, ¿no? Claramente Francisco repetía siempre, el poder es servicio, y un abuso en general empieza primero con un abuso de poder, con un abuso de autoridad, con un abuso de conciencia. Entonces, el Papa alertó sobre todas esas cuestiones. Por eso decía que el clericalismo era el gran veneno de la Iglesia. El clericalismo es el ejercicio del poder por parte de los sacerdotes, pero a veces también por parte de los laicos, que después desencadena en otras formas de abuso, ¿no? Entonces, creo que hay temas en los que no va a haber retorno, y esto es muy bueno. Y habrá otros temas que habrá que seguir discutiendo. A mí me gusta pensar... Perdóname que te interrumpa, cuando decís no hay retorno, podía pasar que un caso de abuso a un menor en una estructura eclesial pasara de soslayo, se opacara, se bajara, que a esa persona se la trasladara del lugar y se acallara. Claro, yo creo que decís que eso no pasa. No puede pasar porque, digo, la Iglesia tomó conciencia también de cosas aberrantes que habían sucedido. Ha habido un cambio cultural también en esta línea, y por eso una legislación que acompaña, ¿no? Con dolor, con sufrimiento, ¿no? El Papa alguna vez decía, no podemos meter la cabeza en la arena y como lo hacía el avestruz, entonces hay que hacerse cargo del tema, y con dolor y con vergüenza le decimos al mundo que esto no puede volver a pasar. Y por eso hay una legislación que acompaña. Y habrá otros temas que serán tratados más adelante, si es que tienen que ser tratados, porque también a veces es la demanda de algunos que tienen mucha prensa o mucho ruido para hacer, pero el pueblo fiel de Dios sigue adelante, sigue caminando. La Iglesia tiene 2000 años y me gusta pensar que los cambios también tienen su tiempo, ¿no? Es como girar un crucero. Si yo fuera con la bicicleta en la esquina y tengo que girar, lo voy a hacer muy rápidamente. En cambio, si tengo que girar un crucero, recordemos la película Titanic, ¿no? Por más que maniobró lo más que pudo, se llevaron puesto el iceberg. O sea, claramente no es fácil. Entonces, creo que el Papa planteó un montón de reformas y bueno, y la Iglesia sigue. Y como los creyentes estamos convencidos que la que guía a la Iglesia es el Espíritu Santo, prueba de eso son todas nuestras miserias, y a pesar de eso la Iglesia sigue adelante. Bueno, el Espíritu Santo también tendrá sus tiempos, que son los tiempos de Dios. A propósito de, mira, ahora te mezclo dos cosas. La cuestión del territorio del que estábamos hablando, después vamos a ir al tema cárceles, que sé que tenés mucha experiencia también, que trabajaste mucho, pero en el tema territorio, ¿no? Barrios, pareciera, en principio, también lo indican algunas encuestas que yo he leído, que hay un crecimiento de los cultos evangélicos, y uno piensa enseguida, bueno, ¿qué será? ¿En desmedro del cristianismo, del catolicismo? ¿Cómo ves ese proceso? Yo en realidad lo que creo que hay es como una vuelta a la fe. Me permito decirlo así, de una manera muy simple, ¿no? Creo que hay una conciencia del hombre creyente, es decir, el hombre que busca y hay un anhelo de algo más profundo. Este año yo escribí una carta pastoral que se llama Queremos ver a Jesús. Y en esa carta pastoral planteo que la gente está
sedienta de un rostro, sedienta de una experiencia de trascendencia. San Agustín tenía una frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, el hombre en lo profundo de su corazón experimenta estar incompleto y deseo de más, y deseo de algo mejor que lo complete. Entonces creo que hay una búsqueda de la fe, hay una búsqueda de lo creyente fuertemente. En algún momento creo que también, incluso en la Argentina, en este péndulo en el que vivimos, Sí. Casi que decir que uno era religioso era ocasión de burla, de ridiculización. Y me parece que en las entrañas más profundas de nuestro pueblo hay fe. Y hay una fe que busca por distintos caminos. Algunos buscan por los caminos de las iglesias evangélicas, pero creo que la Iglesia Católica hoy está en una muy buena oportunidad también. Esto no es proselitismo, ¿no? Hay vocaciones, por ejemplo, sí. Uno dice, che, hay gente que se sigue y nosotros sumando este año entraron 10 jóvenes al seminario de Buenos Aires. Y sé de otros seminarios del país donde también parecería haber un florecimiento de las vocaciones, pero no por convencimiento, porque vamos a buscar jóvenes, sino porque también viven la experiencia de Jesús y quieren entregar su vida. Digo que la mejor pastoral vocacional es que los curas seamos lo más felices posible y al mismo tiempo lo más normales, es decir, que nos mostremos realmente plenificados en aquello que hacemos más allá de las dificultades cotidianas. Sé que lo contaste alguna vez, pero ya que hablamos de las vocaciones, me gustaría que me cuentes o le cuentes a la gente qué te pasó, en qué momento alguien de clase media, Sí. ¿Tu familia? Sí. Clase media. Sí, clase media. ¿Belgrano estaban ustedes? En ese momento ya vivíamos en Florida, en Vicente López. En Florida. Habíamos vivido en Belgrano varios años. Tenés razón, claro. Y varios hermanos, 3 hermanos y una 4. hermana. Sí, exactamente. 3 somos hermanos y una 5. hermana. ¿Sos el único que eligió la vocación? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa a vos de pronto? ¿Qué sentís? ¿Un llamado? ¿Qué ocurrió? En mi familia, mi madre es la más religiosa, era de llevarnos a misa y también la catequesis. Después yo hice el colegio secundario, el San Román, en Belgrano, y después empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho. Trabajaba en una escribanía como cadete y tenía un compañero que me empezó a insistir con ir a hacer un retiro espiritual. Yo realmente no sabía cómo decirle que no, pero tanto insistió que finalmente por vergüenza dije, bueno, voy. Y yo digo siempre que si bien yo tenía fe, siempre creía que yo hacía mi vida y Dios me miraba desde lejos. En ese retiro espiritual yo experimenté a Jesús muy cerca mío, experimenté que para Dios yo era importante, que me quería, que me amaba, que me perdonaba. Realmente sentí la experiencia de un Dios vivo. Y terminó el retiro y un cura me invitó a, si quería, dar catequesis en un barrio carenciado, en una villa, que era la Villa Garrote y la Villa El Palito, en el Canal San Fernando, en Partido de Tigre. Y le dije que sí. Y yo digo que ahí recibí como mi segundo bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergirse. Bueno, yo ahí me sumergí en la realidad de los más pobres. Y hay experiencias puntuales y concretas en las que yo sentía realmente que estaba en medio del dolor y el sufrimiento con Jesús. Y empecé a darme cuenta que me empecé a enamorar de esa realidad, me empecé a enamorar de ese Jesús presente en los más pobres. Y el amor a veces no tiene mucha explicación. Es como preguntarle a alguien que se casó, ¿y por qué te casaste con ella, que no es tan linda, y no te casaste con la otra? Y porque la amo. Bueno, a mí me pasó algo parecido y empecé a tener como menos gusto o entusiasmo por mi trabajo en la escribanía. ¿Qué hacías? ¿Trabajabas en una escribanía de cadete. ¿Ya estabas estudiando Derecho o no? Sí. Por mi estudio, estaba en tercer año de la facultad. Caminabas para ser un abogado. Sí. Y después también había estado de novio. Entonces empecé como a perder entusiasmo por eso y dije, en un momento empecé a sentir, yo quiero esto hacerlo para toda la vida, le quiero dedicar esto a Dios para toda la vida, ¿no? Y ahí me planteé fuertemente la vocación. Después terminé la carrera de abogacía, una vez ya era sacerdote, era una deuda pendiente que tenía conmigo terminaste, mismo. Sos abogado, soy abogado. Sí. Pero, ¿Y estudiaste filosofía también? Claro, yo hice filosofía y teología en el seminario, después hice la licenciatura en Historia de la Iglesia, que es mi pasión, la historia, la hice sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Y después hice abogacía, terminé, y después Derecho Canónico. Derecho Canónico ya porque me pidió mi obispo. Sí, ya te lo habían fue planteado. Un poco ahí un planteo que me hizo. Pero sentiste el llamado. ¿Y en tu casa cómo lo tomaron? A mis padres se los dije el día que iba caminando a la peregrinación a Luján. Estábamos por salir a la peregrinación a Luján, que yo iba con los Porque jóvenes. ellos eran religiosos, pero claro. Y mi mamá, mi papá no tanto. No tanto. Y
y me acuerdo que, bueno, que se emocionaron. Era el primero de los hijos que tomaba una decisión fuerte, que se iba a ir de casa. Todavía mi hermana no se había casado y los otros eran más chicos, así que lo que siempre tuvieron, sí, y siempre tuvieron mucho respeto. Y cuando me empezaron a ver bien y planificado, ellos se pusieron muy contentos. Y yo diría, me bancan a su manera, están cerca siempre. No los veo tan seguido. ¿Están acá en Buenos Aires? Están en Buenos Aires, sí, pero a veces la vida Claro. nos pasa por encima. Pero realmente los siento muy cerca. A mis viejos, a mis hermanos, a mis cuñados y a mis sobrinos, sí. Yo soy muy familiero, ¿eh? Sí. Yo los necesito cerca. Bien. Jorge, ¿trabajaste en la pastoral carcelaria, así se llama? Sí, pastoral carcelaria. ¿Qué es? ¿Me lo explicás? Mateo 25, volvemos sobre ese evangelio que te decía hoy. En algún momento Jesús dice, bueno, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me fueron a ver, estuve preso y me visitaron. La identificación de Jesús con los que están detenidos. ¿Dice estuve preso y me visitaron? Sí, Mateo 25. Sí. Mira. Y de alguna manera en ese evangelio Jesús se presenta en el desnudo, en el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el enfermo, en el preso. La pastoral carcelaria es la presencia de la iglesia en el mundo de la carcelación. Palabra inventada, mundo de la carcelación. Porque en realidad la cárcel es algo transversal a las sociedades. Es decir, tenés el mundo de la carcelación, es el preencarcelado, que son muchas veces aquellos jóvenes o adolescentes más vulnerables que sabés que su futuro comienza con la letra C. Calle, cárcel o cementerio. Wow. ¿No? De esos hemos conocido un montón. El mundo de la carcelación son las personas que están detenidas, pero también sus familias. Cualquiera que está detenido sabe que la familia está presa con él. También es el mundo de la justicia, en el que tanto tenemos que tener una palabra desde el Evangelio. El personal de seguridad, los servicios penitenciarios, los postcarcelados, que a mí no me gusta llamarlos liberados porque no salen liberados de nada, salen absolutamente estigmatizados. Es decir, la cárcel es una problemática social fuerte. Algún filósofo dijo, si quieres conocer una sociedad, mira sus cárceles. Porque allí se da la vida sin maquillaje. Claro. Se da la vida sin maquillaje, me refiero, se da la corrupción, se da el individualismo, se vive todo fuertemente, la violencia, ¿no? Alguna vez creo, y permítanme ser un soñador, que la humanidad pueda buscar una solución superadora a la cárcel para la problemática de la delincuencia y de la violencia. Porque sinceramente creo que en sí misma no es algo que solucione el problema de la violencia y la delincuencia, el encerrar a los que cometieron un delito creyendo que por el paso del tiempo casi que mágicamente van a salir distintos. Al contrario, uno se especializa en el delito. Por lo menos en estas cárceles. Exactamente. ¿No? Salvo, yo digo, he tenido una responsabilidad internacional, he podido conocer cárceles donde hay una inversión. Claro. No solamente en estructura edilicia, hay una inversión en equipos interdisciplinarios que trabajan dentro de la cárcel. Yo he conocido gente maravillosa trabajando en las cárceles, profesionales de primera, pero luego de un tiempo, el agotamiento que provoca el sistema carcelario y tampoco la retribución económica hace que se vayan al ámbito privado. Claro. Y uno va perdiendo gente muy buena que podría hacer mucho, ¿no? Entonces, creo que por más que la querramos esconder, es una problemática y una situación muy complicada. Nadie justifica el delito, por favor, jamás. Nadie va a estar diciendo que son los buenos. No, para nada. Pero sí me parece que tenemos que tomar conciencia que en sí misma las cárceles como están hoy no ayudan a la resocialización y mucho menos a la pacificación de una sociedad que de por sí ya es violenta. Yo me imagino que alguien nos está escuchando otra vez, ¿no? Estaba diciendo, uy, parece la teoría de Zaffaroni. No, para nada. Hay que dejar no soy abolicionista. No, bueno, a eso iba, ¿no? No está hablando de eso, ¿no? No. Pensaba que... Porque tampoco puedo ser... no puedo ser iluso. Insisto, yo he sido, en el barrio he sido testigo de delitos aberrantes, que no vale la pena describirlos aquí, pero he sido testigo de cosas terribles que somos capaces de hacer los seres humanos. E insisto que muchas veces en esos casos, no podemos ser abolicionistas, sería absolutamente ridículo. Pero
sí me parece que tenemos que poner un ojo y ver realmente lo que vamos a hacer ante esas situaciones. Yo comparto con usted porque conozco varias cárceles en Argentina por mi trabajo periodístico y realmente en algunas es imposible imaginar que alguien puede salir mejor de allí, ¿no? Ahora, en paralelo a eso, estamos en un momento donde entre los cambios de discurso que hay en el mundo prima mucho la mano dura, ¿no? Ante delitos, enseguida aparece esto. Incluso se acaba de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que no soluciona nada. A ver, el bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, no era, primero, ¿había que cambiar el régimen penal juvenil? Sí, por supuesto. Ahora, los jueces tenían las herramientas como para poder apartar o tener encerrada a una persona que había cometido un delito aunque tuviese 14 años. No sé si vieron la serie que está en Netflix, Adolescencia, sí, ¿no? Yo decía, si tenemos el nivel de profesionales que presenta esa serie frente a un adolescente que comete un delito, mata a una persona. Un delito grave, sí. Un delito grave. Si tenemos el acompañamiento profesional y los espacios como los que tiene ese lugar, yo creo que no estaría mal. Claro, nadie dudaría que un chico tenga que pasar por eso para comprender el tema es la gravedad de su delito. ¿Dónde es que van a estar? Claro, y cuánto tiempo va a estar y dónde va a estar, claro. Y por otro lado, si tanto me importa bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿qué otra propuesta tengo para un pibe de 14 años? Que vuelvo a insistir, pibe de 14 años atravesado por la droga, pibe de 14 años que se siente que es persona o que es importante porque tiene un arma. Digo, ¿qué otra propuesta tengo? ¿Dónde estuvo el Estado antes? ¿Dónde estuvo el Estado y dónde estuvieron las otras organizaciones? Porque es verdad que terminamos apuntando al adolescente cuando comete un delito. Y en lo anterior, porque esto es fruto de una cadena de conflictos previos. Hubo un conflicto con la escuela, hubo un conflicto quizá con la parroquia del barrio, con la familia, hubo un conflicto con la familia. ¿Dónde estuvimos antes? Entonces, me parece que es empezar a escribir un libro por las últimas páginas. En este sentido, me parece que estamos como haciendo las cosas mal. Sinceramente, no va a haber una respuesta positiva por esto o una baja de la delincuencia. Porque aparte, los mercaderes de la muerte, como decía el Papa Benedicto XVI, van a ir a buscar, si es necesario, pibes más jóvenes. Van a ir a buscar pibes más jóvenes para cometer algunos delitos ligados muchas veces al narcotráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que bajar la edad a 12 después? Claro. O sea, me parece que, por ejemplo, nos tendríamos que haber dado primero un debate que recién ahora empecé a escuchar que se da, que tiene que ver con la reforma de la ley de salud mental. En esa ley, pensada, creo yo, para una sociedad absolutamente distinta a la Argentina, se desestima la internación compulsiva. Cuando nosotros en los barrios hemos encontrado madres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos, que muchas veces ante una sobredosis los llevan a la guardia del hospital y cuando está un poquito mejor el pibe se escapa. Claro. Y no hay lugares de internación y es imposible, si no es judicializando, lograr con el apoyo de sus padres que el adolescente se interne. Entonces, el Estado no está para poder curarle la enfermedad, pero sí está para después reprimir frente al delito que comete en ocasión de la enfermedad. Porque un pibe drogado y un pibe con un arma en la cintura es una bomba de tiempo. Hay mucha hipocresía también, ¿no? Otra vez venimos con la palabra y gran hipocresía. Desconocimiento. Sí. Desconocimiento, hay que patear los barrios. Lo mismo digo, hace un tiempo me hicieron una nota en el Vaticano, justamente cuando fui, el Papa León me nombró delegado pontificio de la pastoral carcelaria. Y yo decía que la pastoral carcelaria también se aprende, decía yo, pateando, caminando los pabellones de la cárcel. Hay determinadas realidades que es verdad que uno tiene que formarse intelectualmente, pero también uno tiene que ponerle el cuerpo. Y cuando uno le pone el cuerpo, algunas cosas que uno aprendió académicamente y por lo menos las empieza a poner en duda. Y claro. En Argentina, como sabemos de todo, tenemos respuesta para todo y yo creo que nos merecemos un tiempo en el que nos animemos humildemente a sostener preguntas. Yo pensaba en mucha hipocresía a veces cuando se dice, bueno, a este chico hay que hacerle tal cosa, o qué barbaridad estos padres, ahora pasó con el chiquito este que fue asesinado, cómo viven en ese lugar, y los mismos que se quejan de eso son los que después aplauden que no haya ayuda para las viviendas, para reformar viviendas, ¿no? Por ejemplo, sí. que ahí está la madre de los problemas, ¿no? ¿Cree que hay una justicia para pobres y una para ricos? Usted que es abogado, doctor. San Oscar Romero
Arnulfo Romero. Arnulfo Romero, sí, salvadoreño, obispo, asesinado en 1980. Yo le tengo una especial devoción. Tenía una frase que decía: la justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos. Yo creo que es verdad que el sistema punitivo argentino coopta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Cuando hay plata, hay determinados estudios jurídicos que se movilizan mucho. Esto es real y esto es así. En general, la cárcel está llena de pobres. No vamos con esto a criminalizar la pobreza, pero es verdad que el acceso a la justicia, cuando hay abogados particulares y si son de estudios de renombre, es mucho más fácil. Pero para llegar a esos estudios de renombre hay que tener mucho dinero. Por otro lado, hay otra cosa que digo, que la justicia, no sé si es para pobres o para ricos, pero es verdad que la justicia muchas veces supone que quienes están en el ámbito de la justicia tienen que entender su lenguaje, tienen que entender sus tiempos, sus procesos. Uno de los motivos por los cuales yo quise terminar mi carrera de abogacía era para poder traducir en fácil lo que los expedientes dicen en difícil. Porque muchas veces también, aprovechando que no se entiende lo que dice el expediente, lo que dice la causa, entonces aparecían los famosos caranchos, abogados caranchos que te prometían el oro y el moro, te sacaban lo poco que tenías, te prometían que ibas a salir y en realidad era mentira. Yo prefería en eso ser muy honesto, mostrarle la causa, traducírsela en fácil y decirle: esto está complicado. Nunca ejercí porque no tuve matrícula, pero sí en el asesoramiento en la cárcel, de ir como sacerdote, siempre alguna pregunta me hacían. ¿Vio el documental Nuestra Tierra, no? No, me lo recomendaron el otro día. Lucrecia Martel, porque ahí se ve un poco como una comunidad originaria, bueno, es todo el tiempo engañada con el tema de las tierras, los papeles, sí, ¿no? De no entender, de no acceder a esto que usted dice. Me hizo acordar. Y me hizo acordar Martín Fierro con la frase de Arnulfo Romero, de San Romero, que la ley es tela de araña, ¿no? El bicho grande la rompe, al bicho chico la atrapa, ¿no? Sí. Parecido a lo que decía, sí. No conocía el dicho. A propósito de Romero y de, bueno, tantos mártires que tiene la iglesia, por cierto, ¿no? En todo el mundo, pero en América Latina en especial. Este 24 de marzo me tocó trabajar ahí en la radio donde yo trabajo. Hice una programación especial en la parte de atrás de la catedral, que hay un espacio cultural, por cierto, le digo, tiene una vista de la catedral desde atrás muy impresionante, que yo no había visto nunca. No sé si lo invitaron algún día a ver. No lo vi. Mire, sí. Bueno, si alguien está escuchando de ahí, de Art House, hay que invitarlo porque es un edificio que uno ve siempre de adelante, de pronto verlo de espalda. No había vallas en la catedral. Hay una idea ahí de apertura que me parece que no sé si la trajo usted. A ver, lo que sí me refiero en pleno acto del 24 de marzo, ¿no? Cuando yo llegué a Buenos Aires en julio del 2023, me impresionó ver... Hubo dos cosas que me impresionaron mucho de la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba hacía unos años como obispo de Río Gallegos. Una fue la cantidad de gente que vi en situación de calle. Me impactó. Si bien yo venía a visitar a mis padres, casi que me iba directo a la casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en Río Gallegos? 5 años. 5 años. Me impactó. Y lo segundo fue ver todos los monumentos históricos y los edificios públicos de la Plaza de Mayo vallados. Entonces pedí por favor que la catedral ya no. Y así fue. En ninguna marcha la catedral se valló, salvo que en algún caso que me hayan pedido desde el Ministerio de Seguridad, de cualquier signo político, del gobierno de turno, ya sea del gobierno de la ciudad o de nación, que me recomendaban porque tenían alguna información. De que podría haber algún incidente. Sí, es que en realidad el incidente... Yo he tenido gente que en la Marcha del Orgullo Gay ha entrado y han rezado y me agradecían y estaban contentos. Lo mismo sucedió el 24 de marzo. Pero es verdad que a veces hay sectores minoritarios muy violentos. Yo también tengo una responsabilidad institucional de preservar un monumento histórico. Entonces nos han pintado con aerosol, expresiones muy vulgares, sin necesidad. Me parece que sin necesidad. Porque por otro lado, yo lo que estoy mostrando es una gran apertura. Y de algún modo espero del otro lado lo mismo, ¿no? Claro. Además que no sé si todo el mundo lo sabe, pero la Iglesia Católica tuvo, figuras como la de Angelelli. Bueno, lo que se hace el 24 de marzo, llevado adelante por algunos sacerdotes del clero de Buenos Aires, es una propuesta que justamente yo les dije, hagámosla en la puerta de la catedral. En algún momento habían pensado hacerla en un gazebo dentro de la plaza. Le dije, no, hagámosla en la puerta de la catedral. Es nuestra iglesia también. La iglesia argentina, que también tuvo mártires, que tuvo gente muy comprometida en la época de la dictadura militar,
Y entonces, bueno, que también se sepa, que se conozca quiénes son los mártires de la iglesia, Claro. ¿no? Que vivieron y entregaron su vida en Y ese hubo momento. episodios tremendos, los curas palotinos, las Sí. monjas francesas, ¿no? Sí. Ni hablar. Pero me pareció muy interesante eso de la iglesia abierta. ¿Cree que la política argentina de alguna manera perdió alguna dimensión moral? Quizás es compleja la pregunta, pero... Sí, yo creo que sí, claramente. Creo que... a ver, a mí me gusta pensar que el problema muchas veces de los políticos o la clase dirigente política argentina, el gran tema es la voracidad por el poder. Es la voracidad por el poder, que tiene como consecuencia después, por ejemplo, la corrupción. Pero la gran voracidad es por el poder y en función de tener el poder. Y creo que ese es el tema, cuando no se entiende el poder como servicio, cuando no hay garantía de transparencia, cuando no se está cerca de la gente. No hay que perder el termómetro social. Y el termómetro social se tiene estando cerca, claro, hablando viajando, con la gente en la calle, viajando en un transporte público. Bueno, yendo a la guardia de un hospital. Yo siempre me pregunto, ¿cómo un ministro no va y bueno, de pronto a ver a los médicos del clínicas y les pregunta qué les pasa? Sí. Yo en ese sentido, insisto, ¿no? Me parece que la mejor garantía de transparencia es estar al lado de la gente, porque la gente es muy exigente, ¿eh? La gente es muy exigente. Entonces creo que está bueno eso. Ahora, cuando empezamos a generar nichos de poder, empezamos a estar aislados del poder, evidentemente a muchos les gusta demasiado el dinero, ¿no? Y me parece que en ese sentido. Al mismo tiempo, el Papa Francisco en el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti insistió tanto con el tema de la mejor política. El Papa Pío XI Él se metió fuerte con eso, claro, la verdad que... porque no podemos, en nombre de la corrupción o en nombre de la falta de moral, no podemos discutir la política. El Papa Pío XI decía que la política era una expresión de las más altas de la caridad. Con lo cual, si la política está entendida como una herramienta de transformación de la vida de una sociedad, es algo muy bueno. Es muy bueno que nuestra sociedad tenga buenos políticos, que tenga buenos referentes, que las distintas generaciones se comprometan en política, pero la mejor política, la que piensa en el bien del otro, la que entiende el poder como servicio. Ese capítulo 5, yo muchas veces, sabiendo que la encíclica es un texto más extenso, sacaba fotocopias y a cada político me veía cuando estaban... ¿Se lo repartía? Sí, se lo daba. Le decía, mira, léete esto es del Papa Francisco, me parece que está bueno tenerlo, me parece que vale la pena ser leído y ser tenido en cuenta. ¿Y sigue usted caminando? Porque transporte público, todo. Yo viajo, a ver... Trabajo en la Curia, ahí en Plaza de Mayo, pero yo vivo en Flores, así que tomo el subte todos los días para ir y para venir y compro en el supermercado, en el chino y veo los precios. Está en contacto con la gente. Intento estarlo, por supuesto, porque no solamente porque tengo una responsabilidad también de hablar de lo que pasa, sino que para mí también es muy importante porque me hace bien a mí, si no me va como aislando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco decidió vivir en Santa Marta, que es un hotel dentro del Vaticano? Fue porque el Papa de esa manera se encontraba todos los días con gente y bueno, por su personalidad lo necesitaba. Cuando vivía acá en Buenos Aires, curiosamente no, él vivía dentro de la Curia, ¿no? Bueno, a mí me pasó al revés, yo dentro de la Curia dije, no, acá no puedo vivir, tiene que haber un horario en el que yo me vaya de acá. Me pueda ir a mi casa. Me puedo ir a mi casa. Sí, vivo ahí con mi perro y estoy en mi casa con mis macetas, mis libros. ¿Y lee literatura? Sí. ¿Qué autor que le gusta? ¿O autores? Los Saramago. Que le vienen a la cabeza, Saramago. Saramago me gusta mucho. Mire, que leyó el Evangelio según Jesucristo. Sí. Mire usted. Sí, es un libro muy espiritual a pesar de ser escrito por un ateo en este caso, ¿no? A mí me gustan autores que me cuestionan. Mario Benedetti, tanto sus cuentos como su poesía también. Camus también me gusta. Camus, muy bien. También me genera distintas cosas adentro. La próxima hablamos de literatura nada más. García Márquez también. Sí. Qué bien. Me gustan. Y después a veces me gusta descubrir autores argentinos así que quizá de la época colonial, bueno, yo tengo alguna cosa ahí. Yo tuve el trabajo hecho sobre la peste, así que debe tener algo ahí. ¿Duda en algún momento? ¿Le pasa que, no sé, ve algo horrible, por ejemplo, que usted decía recién que he visto cosas atroces en el barrio, o de pronto ve una injusticia fuerte, o ve una actitud, ¿le genera alguna duda en su vocación? ¿Tiene flaquezas? Le hago preguntas a Dios.
¿Le pregunta? Sí, le pregunto. ¿Qué le pregunta? O me enojo con Dios. ¿Se enoja con Dios? Sí, ¿dónde estás? Mi abuela, siempre me acuerdo yo, ¿sabes que tengo un recuerdo de mi abuela, Delia? Ahora acabo de terminar un libro sobre mi padre, entonces revisé mucho mi familia. Y mi abuela rezaba en voz alta. Sí. No sabía rezar bien, pero hablaba con Dios. Era muy impresionante. Yo conviví con ella y yo la escuchaba hablar y me acercaba para ver, porque me impresionaba. Era como si estuviera con alguien ahí. Y lo trataba como si fuera un vecino. Le pedía cosas para la gente del edificio. Es que eso es rezar. Se enojaba, ¿no? Es que eso es rezar. Te pedí tal cosa y no me la cumpliste. Eso es rezar. Eso es rezar. Mi hermano más chico, nos llevamos 20 años. Cuando era chiquito desarmaba los juguetes. Y yo estaba ya justo en mi planteo vocacional para entrar al seminario. Y desarmaba los juguetes y se los llevaba a mi papá. Le decía, papá, ¿me lo armás? Y el viejo con santa paciencia le armaba el camioncito. Y yo ahí dije, la relación con Dios tiene que ser así. Poder llevarle a Dios los pedazos de nuestra vida, los pedazos de nuestro corazón y decirle, papá, ¿me lo armás? Y eso cada uno lo hace con sus palabras, como puede, como le da la vida, como le sale. Entonces creo que lo que hacía tu abuela es rezar. Entonces en la oración uno pone la vida y yo hay días que pongo mi enojo, pongo mis frustraciones, pongo mi tristeza. Hay otros días que pongo mi alegría y mi agradecimiento. Y bueno, y así me vinculo con ese Dios que yo digo que es Dios Padre y Madre, ¿no? El beato Juan Pablo I, el papa que fue 33 días solamente papa, él habló del Dios Padre y Madre. Y yo creo que hay una veta de ternura, de misericordia de Dios que es propio de la Madre. Entonces es muy lindo tenerlo en cuenta así también. Quiero para cerrar, a mí me gustó mucho, Francisco, escucharlo varias veces con esto de la misericordia, que yo insisto, es como si no había pensado mucho en esa palabra y me gustó su idea del Dios bueno. Yo me acordaba, ya que estuvimos charlando un poquito de literatura, hay un poeta alemán, se llama Enrique Heine, que cuentan una anécdota que se ve que se estaba llevando muy mal con la mujer y él se estaba muriendo. Y la anécdota que se cuenta es que la mujer le decía, arrepentite, Enrique, por todo lo que hiciste, lo mal que me hiciste pasar y tal cosa. Y el tipo está en la cama y dice, no voy a pedir perdón porque Dios me va a perdonar. ¿Y cómo sabes que Dios te va a perdonar? Porque es su oficio perdonar. Y yo siempre me acordaba de eso y no sé por qué lo conecté cuando entendí un poco mejor la idea de misericordia, esta idea de que, la idea del Dios bueno, en definitiva. ¿Está bien o estoy yendo para otro lado? No, está bien. A ver, la parábola del hijo pródigo, como se conoce, que en realidad es la parábola del Padre misericordioso, ¿no? Cuando Jesús quiere contarnos cómo es Dios, elige ese texto en el cual habla de un hijo que le pide la parte de la herencia y se va. Con lo cual está diciendo, vos para mí estás muerto. Recibo la herencia cuando vos estás muerto. Así que dame la parte que me toca. Se va. Dice que gasta todo haciendo una vida terrible. Termina cuidando chanchos, con lo cual da la imagen de que estaba metido en el barro hasta acá. Sí. Vivía en el chiquero. Y en un momento dice, recapacitó, y voy a volver. Y voy a volver y de algún modo desconfía del padre. Dice, para que me trate como a uno de sus jornaleros. Es decir, ya me saqué la idea de que me pueda volver a tratar como hijo. Lo que se sorprendió el hijo es que el padre lo estaba esperando, sale a su encuentro, dice que lo abrazó, lo besó, se conmovió y le organizó una fiesta. Y no lo dejó ni siquiera contar qué era lo que había hecho. Me parece que esa es la imagen de Dios. O cuando nos dice Jesús que hay un pastor que tiene 100 ovejas y una se pierde. Cualquiera diría, bueno, dejá, ya la perdiste, chao. Cuidá las que tenés. No, sale a buscar la oveja perdida, ¿no? Entonces, el Papa Francisco al comienzo... Lo contrario al sálvese quien pueda. Claro, el Papa Francisco al comienzo del año 2015, cuando convoca al año de la misericordia, en la bula, que es el documento, dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios. Verlo a Jesús es ver esa misericordia del Padre. Y creo que la Iglesia no se tiene que cansar de anunciar a un Dios profundamente misericordioso que siempre nos da otra oportunidad. El Papa Francisco decía, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Hay gente que no lo hace nunca, lamentablemente. Sí. Padre, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Jorge. Ha sido gracias a todos. Un gusto charlar con vos. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente.